Saludos, ¿cómo le va en este día? Hoy veremos los tipos de oración. Vamos a ver, yo lo he separado en 12 puntos que lo vamos a ir viendo de a poco y creo que va a ser de muchísima bendición para nuestras vidas porque nos va a permitir tener un panorama un poco más amplio acerca de lo que significa la oración. Bueno, acá he puesto primero, en primer orden, la oración de intercesión. Yo creo que la oración de intercesión es una de las más importantes y creo que es la oración que más Dios quiere de nosotros. ¿Por qué? Porque es la oración que no se interesa en uno mismo, sino que se interesa en los demás. Y esa es la voluntad de Dios. Dios quiere que nosotros nos interesemos en orar por los demás. Antes que orar por nosotros, primero tenemos que orar por los demás. Los demás son muy importantes para Dios. No quiere decir que esté mal que oremos por nosotros mismos, sino que Dios también quiere que oremos por los demás y principalmente por los otros. Bueno, acá está Ezequiel 22:30, es un ejemplo para que vos lo veas. Ponerse en la brecha, ya sabés lo que significa. La brecha era aquel lugar donde en los viñedos, allí en Israel, se acostumbraba a vallar la zona de los cultivos. Y cuando estaba rota una parte del vallado, una parte de la contención que tenía a la vuelta de los sembrados para que no entrasen los animales, había que reparar esa rotura. Entonces, eso significaba ponerse en la brecha, era impedir que por esa rotura se introdujesen los animales salvajes y comiesen el cultivo. De ahí viene la idea de ponerse en el vallado, o sea, ponerse a interceder por el otro. Entre uno y el otro se pone el intercesor para clamar a favor. Se puede clamar a favor de las personas, se puede clamar a favor de las familias, se puede clamar también a favor de los países, naciones, provincias. Todo lo que tú quieras hacer en intercesión lo puedes hacer a favor de los demás. Entonces la primera oración es la intercesión, es la más importante de todas. Y después también está en segundo orden, como te dije hace un momento, la oración por nosotros mismos. Y podés ver esta historia en lo que le pasó a la madre de Samuel, a Ana, cuando ella oró porque no podía tener un hijo. Entonces Dios le concedió, según nos cuenta 1 Samuel 1, 9 al 11, la oración que ella le había clamado a Dios, una respuesta que ella tanto anhelaba en su corazón, tener un hijo, y después tuvo a Samuel. Esa es la oración por uno mismo. Siempre hay que orar por uno mismo para crecer espiritualmente y también para que Dios bendiga nuestras vidas en forma personal. La tercera es la oración del profeta Eliseo. ¿Qué quiere decir esto? Eliseo oró cuando los sirios lo tenían acorralado, rodeado, y pudo ver el siervo de Eliseo a los ángeles de Dios, según de Reyes 6:17, que estaban con ellos. Nosotros cuando oramos tenemos que llenarnos de discernimiento y de revelación. La oración trae discernimiento y revelación de Dios en la guerra espiritual. Por eso es tan necesario orar. En cuarto lugar, la oración potenciada a través del ayuno. Jesucristo dijo que la oración y el ayuno producen cosas que no produce una oración común. ¿Por qué? Porque entramos en una batalla espiritual. También acá entramos en la batalla espiritual cuando, según Nehemías 1:4, oró por su pueblo para que su pueblo sea restaurado. En quinto lugar, vamos a ver la oración más difícil. Yo le llamo la más difícil, ¿por qué? Porque hay que orar por los enemigos. Y ahí nos cuesta muchísimo a nosotros orar por aquellas personas que nos persiguen, por aquellas personas que nos maldicen, pero esa es la voluntad de Dios. Y cuando vos orás por los enemigos, entonces, como dice Mateo 5:44, vas a ver cómo Dios te confirma siempre, te bendice y hace todo a tu favor, porque vos, a partir de ese momento que estás orando por tus enemigos, le estás diciendo a tu enemigo, el diablo, que vos sos un hijo de Dios, porque solamente los hijos de Dios pueden orar por sus enemigos. Las personas que no conocen a Cristo comúnmente maldicen a sus enemigos, pero nosotros debemos orar por ellos. Y las oraciones inútiles, en sexto lugar.
Jeremías 7:16. Dios le dice a Jeremías que no ore por su pueblo porque ya estaba el juicio de Dios por caer sobre Israel. Entonces, cuando ya las cosas no tienen solución, ya es Dios el que dice si va a responder o no va a responder. Dios se guarda ese derecho. Entonces hay oraciones que Dios no responde porque Dios mismo no la va a responder, porque ya la persona o el pueblo o la ciudad entró en una situación ya en la que no tiene vuelta. Vamos a ver entonces ahora la séptima, la oración en secreto. Esto es importantísimo cuando nosotros queremos pedirle algo a Dios en lo secreto y no en público. Orar en público es sinónimo de querer aparentar. Nosotros debemos orar en secreto al Señor. En octavo lugar, la oración ante la tribulación. Esto es importante, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo nos va a llevar a orar siempre antes de que haya un problema. Cuando nosotros enfrentamos problemas difíciles en nuestra vida y problemas que son tremendos en nuestra vida, es porque muchas veces no oramos antes. Pero el Espíritu siempre nos va a avisar a nosotros los problemas antes de tiempo para que nosotros estemos orando. En noveno lugar es la oración del corazón limpio. Esto quiere decir que tenemos que tener siempre un corazón libre de pecado. No debe haber egoísmo, no debe haber falta de perdón. También para que Dios responda este tipo de oración. Después la oración, en décimo lugar, es la oración que trae el poder de Dios. Orando somos llenos del Espíritu Santo, según Hechos capítulo 4, versículo 31. Hay que orar para ser llenos del Espíritu Santo. En lugar número 11, la oración en grupo. Siempre es importante orar en pareja o en grupo o con los hermanos. ¿Por qué? Porque ese tipo de oración nos bendice y nos ministra unos a los otros. Y finalmente, en el lugar número 12, encontramos la oración por sanidad. Es cuando estamos enfermos o algo por el estilo. Entonces Santiago 5:14 dice que tenemos que orar por sanidad para nuestras vidas. Bueno, espero que esto haya sido de bendición. Yo te lo voy a dejar a este video aquí en YouTube para que vos lo puedas seguir viendo, lo vayas viendo por parte y que esto siempre nos haga crecer en los caminos del Señor. Esto simplemente es un pequeño comentario, no quiere decir que estos 12 puntos sean así de rígidos, de estrictos, simplemente es una pequeña recopilación desde mi punto de vista de lo que es la oración. Bueno, espero que esto te bendiga y que sea de muchísima utilidad para tu vida. Saludos, que Dios te bendiga. Te saluda tu hermano en Cristo, Juan Roberto.